¿Qué es la becería? Y bueno, básicamente la becería tiene que ver con esta alternancia productiva, es decir, como bien dice ahí, se alternan, digamos, años con elevada carga con respecto a años con escasa producción. Es decir, el número de frutos de aceitunas que hay, en definitiva, por brindilla, es el resultado de procesos vegetativos y reproductivos que se produce del árbol, que acontecen a lo largo de un par de ciclos productivos, básicamente reproductivos, como vamos a ver un poquito más enseguida en algunos cuadros que les voy a presentar. Pero siempre a mí cuando hablo con los productores y con la gente, siempre trato de meter este concepto de sistema. Y básicamente, ¿qué es un sistema? Son elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo, en definitiva, ¿no es cierto? Entonces, cada uno, digamos, de estas cosas puede funcionar de manera independiente, pero forma parte de una estructura mayor que en este caso para nosotros es el olivar. Hay insumos, hay procesos, hay productos, hay flujos de información, hay gestión de talento, como se dice ahora, los recursos humanos, hay capital puesto en juego. Digo, cuando uno, por ejemplo, yo puedo regar bien, pero si fertilizo mal, por decirlo, cómo empieza a funcionar o cómo esas multivariables empiezan a jugar en un sistema tan complejo como en este caso es la producción olivícola, ¿no? Y entonces, a partir de esto me gustó traer un concepto que en realidad un señor que se llamaba Liebig, que era un químico alemán, él lo planteaba para la cuestión, digamos, de los nutrimentos, y que afirmaba que el crecimiento, en definitiva, no, no es controlado por el total de los recursos, sino más bien por el recurso más escaso. Y entonces tiene que ver con este concepto de sistema que hablábamos recién. Uno puede regar perfectamente bien, puede nutrir perfectamente bien el olivar, puede hacer toda la gestión que tenemos pensado hacerla bien, pero de repente se poda mal o no se hacen las aplicaciones sanitarias para mantener ese cultivo, digamos, sano, y de repente esa duela, digamos, de la barrica que estamos viendo ahí, empieza a ser nuestro eslabón más débil, con lo cual, por eso me gusta siempre recordar este concepto de sistema que me parece central. Entonces, a partir de ahora, vamos un poco a introducirnos en algunas cosas que podemos modificar y otras que no. Esta no podemos modificarla, porque son los aspectos fisiológicos. ¿Y qué es la fisiología en definitiva? Bueno, es la parte, digamos, que estudia todos los procesos que tienen lugar en la planta, es decir, estudia cómo funciona esa planta, estudia, digamos, los fundamentos que explican ese funcionamiento, es decir, cómo fotosintetiza, cómo absorbe agua, cómo se nutre, ¿no es cierto?, qué necesidades hormonales tiene, qué requerimientos tiene. Entonces, a partir de allí, vemos que vamos a identificar dónde producen los olivos. Y los olivos producen en las brindillas, que no es ni más ni menos que es el crecimiento que tuvo el año anterior. Es decir, vamos a ver que van a haber aceitunas, como vemos en esta imagen. Vamos a ver aceitunas del año, yo lo diferencié en el año 2022 y lo que va a ser 2023. En el año 2022, ¿qué sucedió? Había un crecimiento del año anterior, donde se colgaban las aceitunas, no sé si se alcanza a ver en el mouse, donde se colgaban las aceitunas, todo el crecimiento del año anterior, y junto con este crecimiento de frutos también hubo una elongación del brote, que es donde va a dejar puestas las aceitunas para el año siguiente. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué sucede con esto? Hay un periodo de inducción y de diferenciación floral. La inducción ocurre en las yemas, ¿no es cierto?, cuando se producen cambios fisiológicos y químicos dentro de las yemas, para transformarlas luego en yemas de flor. Mientras que la diferenciación ya ocurre en cambios morfológicos, es decir, de forma dentro de la yema, y ya son irreversibles. Esa yema que se diferenció va a terminar siendo flor, ¿sí? Esta inducción, y por eso yo les comentaba recién
En el slide anterior, cuando hablábamos que, digamos, este proceso demora o ocurre en 2 años. ¿Por qué? Porque ocurre primero el proceso de inducción en el año anterior, ¿cierto? Es decir, donde estaban colgadas las aceitunas, ahí se está produciendo el proceso de inducción, mientras que hay un crecimiento de brote. Esa inducción para nosotros en Mendoza, Argentina, y esto lo aclaro porque hay digamos, nos están viendo desde otros lugares también, ocurren más o menos aproximadamente entre diciembre y enero, cuando ya el brote se ha terminado de elongar y entonces ahí termina la inducción esa floral. Mientras que la diferenciación, dependiendo, como está el cuadrito aquí abajo, dependiendo de la zona de vuelta, empieza a darse a partir de junio, julio, agosto, y más fuertemente hacia finales de la floración, que para nuestro caso estamos hablando a finales de octubre, o si nos vamos un poco más al sur, digo más al sur en la zona de San Rafael, por ejemplo, los primeros días de noviembre. Entonces, sí, esto es importante porque en definitiva conocer esto nos va a permitir, digamos, empezar a ver qué podemos hacer para influenciar en eso. Vamos a ver qué factores afectan esa inducción. Bueno, sin duda la luz. La luz es fundamental, es central, diría. Entonces, todo lo que tiene que ver con la distancia entre las hileras, las orientaciones de las hileras, ya lo vamos a ver un poquito más enseguida en algunas otras imágenes que lo van a poder, digamos, dimensionar mejor, pero tiene que ver con eso, es decir, no puedo tener distancias de hilera, digamos, de 4 metros y tener plantas de 5 metros, porque van a empezar a generar problemas de luz y eso va a hacer, evidentemente, que atente contra nuestra situación que dijimos, fundamental, la presencia de luz para la inducción. Y en esto me van a disculpar, pero voy a ser muy redundante en el tema de hablar de la cuestión de la luz. Igual que la orientación de las hileras, para nosotros en la zona de norte a sur es fundamental. De hecho, en algunos casos, en algunos olivares que me ha tocado ver, donde por distintas situaciones se han plantado cruzado, digamos, de este a oeste, muchas veces toda esa cara sur, digamos por así decirlo, donde es prácticamente poquísimamente iluminada, hace que piensen esto, es decir, brindilla que no se ilumina, brindilla donde no hay producción. Eso sería un poco la cosa. Y a tal punto es así que hay estudios que demuestran que prácticamente se puede llegar hasta cuadruplicar, digamos, la concentración de aceite en aceitunas, digamos, y en ramos, como le dicen los españoles, en esas brindillas bien iluminadas respecto a las no iluminadas, ¿no? Entonces, maximizar la eficiencia fotosintética, digamos, es un objetivo fundamental en la gestión del cultivo, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones hormonales, ¿qué sucede? Que hay embriones que están creciendo en el momento en que se están desarrollando también esos brotes y está ocurriendo el proceso de inducción que estamos hablando, que se dan en los embriones de la aceituna, es decir, en la semilla, ¿no? Esto hace que genere tanta giberelina que, digamos, demande nutrimentos, y por eso también tiene que ver con la parte nutricional que dice abajo de la competencia, competencia justamente nutricional, porque piensen ustedes que en un mismo proceso, ya lo vamos a terminar de ver en un cuadro para que se entienda bien, hay competencia en el mismo momento de frutos que están creciendo, y esos frutos demandados básicamente por los embriones, hay brotes que están creciendo y hay, digamos, inducción de esas yemas que se están formando para dar fruto en definitiva para el año siguiente. ¿Sí? Muy bien. Espero que vengamos bien hasta ahí. Cualquier cosa, Paula, vos me interrumpís si hiciera falta. Como sabemos, dentro de las flores que tiene el olivo, tiene 2 tipos de flores, digamos, ¿no? Tiene las flores que son perfectas, que las llamamos perfectas, o hermafroditas, es decir, que hay flores, digamos, donde tienen dentro de la misma flor, tiene la parte masculina y femenina, y otras que son solamente masculinas, es decir, que han perdido la parte
de la parte de la feminidad de la flor. La proporción de ambas, es decir, de masculina y de femenina, de hermafroditas y de masculinas, tiene que ver mucho con la variedad y por supuesto con el año agrícola. Si se producen estreses hídricos y nutritivos entre lo que va de brotación y aproximadamente un mes y medio antes de la floración, hay reducción tanto del número de flores en la inflorescencia y también hay aborto pistilar, que es esta parte femenina de la flor que se pierde, es decir, hay una mayor cantidad o una mayor proporción, por así decirlo, de flores masculinas que obviamente, si falta la parte femenina, no hay fecundación, por lo tanto no hay fruto. Y con respecto a los riesgos que dice ahí, tiene que ver con las heladas, porque justo en esta época, digamos, y para nuestra zona, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, hay ocurrencia de algunas heladas tardías, con lo cual podemos sufrir cierto riesgo, y para nuestra zona, se los voy anticipando, también lo vamos a mirar y a charlar enseguida, el tema del viento sonda. Esta es una foto de una inflorescencia, como pueden observar ahí, que algunas han perdido o se han quemado, digamos, ahí se ha prácticamente arrugado y se ha perdido producto de la helada. Me tocó un caso de una helada en septiembre, el 3 de septiembre del 2019, en una finca en la zona sur, en la zona de San Rafael, donde prácticamente la temperatura estuvo por debajo de los 14 grados bajo cero, que se imaginarán, por supuesto, no dejó nada porque estábamos próximos o ya estaba lanzado, digamos, todo el proceso de no solamente de diferenciación floral, sino ya se estaba empezando a formar toda la inflorescencia, ¿no? Entonces, ante este tipo de eventos, por supuesto, y lo vamos a charlar enseguida de nuevo, tiene que ver con todo lo que tiene el manejo nutricional. Entonces, resumiendo, la alta carga, es decir, que cuando hay mucha aceituna, en definitiva, hay una gran demanda de esos fotoasimilados de las aceitunas, y está bien que eso suceda porque en verdad la planta lee que tiene que dejar descendencia, y entonces es un fuerte destino de esos frutos, y básicamente muchos de esos fotoasimilados van al fruto. Es decir, es el principal sumidero, digamos, que tienen todos esos fotoasimilados. Y por supuesto, en competencia están los brotes que están tratando de desarrollarse para poner aceituna del año siguiente. Y por lo tanto, el crecimiento del brote va a estar afectado por la carga, ni más ni menos. Entonces, otra vez, influenciado por la fotosíntesis, que haya luz, que haya frutos presentes, hace que se produzca estas alternancias que empezamos a identificar. Fíjense este cuadro lo realizó Luis Rayos, con Cuevas, y yo simplemente me tomé el atrevimiento de hacer de ponerle algunos colores para identificarlo y hacer algún aporte para la presentación. Vamos a identificar acá como la presencia de 2 años. El año off, que dice acá abajo, esas flechas de aquí abajo, y el año on, es decir, el año off, donde prácticamente o no hay carga para identificarlo, y el año con carga. Y a su vez están planteados el ciclo reproductor, y que como pueden empezar a observar acá, en un año se produce una cosa y en otro año se produce todo esto otro, que ya lo vamos a identificar, mientras que el crecimiento de los brotes es año a año, ¿sí? Fíjense, en el año O, es decir, donde no había carga, no había ninguna competencia entre ese crecimiento de fruto y el crecimiento de brote, era todo crecimiento de brote, y con lo cual ese crecimiento fue excesivamente bueno, por así decirlo. Fíjense lo que sucede en el caso de las yemas. Hay ausencia de esa inhibición que ocurría por el tema de digamos, del crecimiento del embrión de los frutos, y entonces empieza a diferenciarse, a inducirse esa yema hasta llegar a un punto en el cual se produce
el desarrollo floral, que no es ni menos que la formación de todo lo que tiene que ver con el aparato, digamos, de la flor, es decir, los pétalos, los pistilos, la parte masculina, femenina de la flor, y remata en el proceso de floración, por supuesto polinización y la fecundación. ¿Sí? Fíjese entonces ahora que a partir de este nuevo año, que es el año ON o año de carga que le estamos proponiendo para entender este proceso, empieza a haber un fuerte crecimiento del fruto, una gran demanda del fruto, y junto con el crecimiento del fruto empieza a crecer la semilla, pero un poquito más tarde empieza a desarrollarse el embrión. Esta semilla empieza a crecer hasta lo que serían, digamos, los frutos de carozo, y el olivo no escapa a esto, es como una doble sigmoide, es decir, crece un poco, se detiene y vuelve a crecer otro poco. ¿Qué sucede? En esta primera etapa del crecimiento del fruto, también hay un crecimiento de la semilla, y cuando se endurece ese hueso o ese carozo, empieza a haber un crecimiento del embrión. Como hablábamos recién, ese embrión es un gran demandante de nutrimentos, es decir, las giberelinas que se producen ahí compiten con el crecimiento del fruto, con el crecimiento de los brotes, y fíjense cómo este crecimiento de brote se aplana mucho más rápido, es decir, no tenemos el crecimiento del año anterior, sino es prácticamente mucho más bajo. ¿Y esto de qué va a depender? Obviamente, y por supuesto, como ustedes ya se lo imaginan, de la cantidad de aceitunas que hay presente. ¿Sí? Si esto está presente, este crecimiento del embrión, porque está creciendo el fruto, hay crecimiento de brote, fíjense también que todo lo que tiene que ver con la inducción de las yemas para el siguiente año va a ser mucho, digamos, también más complicado, ¿sí? Porque hay una fuerte demanda de los nutrimentos que van al embrión. Entonces, como conclusión de los aspectos fisiológicos, los frutos en desarrollo inhiben el crecimiento de los brotes por competencia asimilada. Y entonces, los frutos en desarrollo inhiben en definitiva la inducción floral, que es la parte, digamos, más significativa de lo que ocurre en la becería del olivo. El olivo es becero, digamos, per se, es una condición innata del árbol, digamos, del cultivo. Lo que nosotros tratamos de hacer, y este proceso lo explica claramente, es tratar de disminuir esa becería. Entonces, para que quede el concepto claro, como hay crecimiento de embrión, hay menor, digamos, inhibición floral producto de esa demanda de nutrimentos que tiene el embrión. ¿Sí? Entonces, la selección de variedades, digamos, podría ser o podría explicar de alguna manera lo que por ahí sería una posibilidad, digamos, de trabajar con respecto al tema de la becería. Pero nosotros también, y yo me atreví a comentar algunas cuestiones que tienen que ver con el riego, con la poda, con la recolección, o la cosecha, digamos, en definitiva, pero siempre hay algo que les puse ahí que me parece central. Requieren experimentación local.